Antes de empezar, me gustaría agradecer a los que han hecho posible ese libro. De forma particular, nuestros clientes, CCIBank, Sogeco. He sido durante 10 años presidente del Comité de Gobernabilidad del Consejo de Administración de CCIBank. Sogeco Ecoxa, nuestro gran cliente, Hirge y otros que no se pueden citar. Entonces, es la experiencia de terreno que está dentro de ese libro. Ese libro es un homenaje a mi familia, a la familia Tomongueme, a todos los Isis de Dumu y del mundo, y a todos los Saon de mi bank y del mundo. Y de forma especial es un homenaje a mi hermano Cipriano, la sorpresa que tenía para mi familia. José sí que lo sabe. ¿Cómo llego a estudiar Derecho de los Negocios? Yo tuve la mejor nota de Derecho Penal de mi promoción, y todavía está ahí colgada en la facultad, y quería hacer la rama judicial. Mi hermano venía de hacer un máster en administración de empresas en Estados Unidos, y entro a decirle que yo voy a elegir la especialización, y me dice, ¿qué vas a estudiar? Le digo, penal. Me dice, ¿para hacer qué? Vete a matricularte en Derecho de los Negocios y tráeme el justificante. Yo intento discutir, dice, ¿quién paga? Yo soy el que paga y tú lo vas a hacer. Y no lo he lamentado, porque así me especialicé en Derecho de los Negocios. Dicho esto, vamos a ir ahora a presentarles el libro. Para nuestros estudiantes, hay que empezar arriba. Lo que acaba de decir Pablo, para ser concretos, vamos a aplicarlos a un informe. Sabrán que hay una diferencia entre nota e informe. La nota es un informe de menos de 4 páginas. No necesita mucha estructura. Cuando es un informe, tiene que haber la portada. Es obligatorio cuando es un informe. Tiene que haber una portada, porque ya se va a escribir 5 páginas y más. Baja un poco al índice. Y tiene que haber un índice. Así se presentan los trabajos. Y después baja a la introducción. Y empezamos lo que la JES llama NLAN. Ahí es donde se empieza ya las cosas serias. Hay que introducir siempre, como dice Pablo, hay que presentar lo que se va a hacer. Y le vamos a presentar rápidamente el libro a partir de la introducción. Ahí que os dice, ¿para qué sirve una sociedad mercantil? Porque aquí nosotros tenemos que ser prácticos. ¿Para qué sirve una sociedad mercantil? En nuestro país es fácil. Los artículos 27 y 28 nos dicen para qué sirve una sociedad mercantil. El artículo 27 de la Ley Fundamental dice: el sistema económico de la República de Guinea Ecuatorial se basa sobre el principio del libre mercado y de la libre empresa. La ley regula el ejercicio de estas libertades de conformidad con las exigencias de desarrollo económico y social. El Estado protege, garantiza y controla la inversión de capital extranjero que contribuye al desarrollo del país. ¿Y el 28 qué dice?
La economía de Guinea Ecuatorial funciona a través de 4 sectores básicos. Los juristas solemos subrayar las palabras importantes, funciona. Todo lo que dice el artículo 28. Vamos a ver ahora cómo funciona y cómo no funciona la economía en nuestro país desde el punto del análisis económico del derecho. Dice, funciona a través de 4 sectores básicos. A, el sector público compuesto por empresas de propiedad exclusiva del Estado, constituida principalmente para la explotación de los recursos y servicios enumerados en el artículo 29 de la Ley Fundamental, así como cualquier otra actividad económica. B, el sector de economía mixta, integrado por empresas del capital público en asociación con el capital privado. El sector cooperativo, cuya propiedad y gestión pertenecen a la comunidad de personas que trabajan permanentemente en ella. El Estado dicta las leyes para la regulación y desarrollo de este sector. El sector privado, integrado por empresas cuya propiedad corresponde a una o varias personas físicas o jurídicas de derecho privado y, en general, por empresas que no están comprendidas en otros sectores anteriormente enumerados. Si cogemos ese artículo 28 y después de Guinea Ecuatorial añadimos no, ¿qué dice el artículo con el no? La economía de la República de Guinea Ecuatorial no funciona si la empresa pública no funciona, si la empresa de economía mixta no funciona, si el sector cooperativo no funciona y si el sector privado no funciona. Entonces, cuando Hacienda quiere empezar a salir de crisis, aquí está el artículo que hay que aplicar. Es lo que llaman análisis económico del derecho. Ahora, ¿qué ocurre si nadie conoce cómo funciona una sociedad mercantil? Si no conocemos la ley que permite crear sociedades, entonces la crisis se afinca y no se va. Va a tener hijos, va a tener bisnietos, va a tener tataranietos, mientras no tenemos en cuenta ese artículo, esos 2 artículos que están en la ley fundamental y del que nadie habla. Los artículos 28 dicen que la economía de Guinea Ecuatorial va a funcionar cuando funcionen las empresas públicas. ¿Funcionan? Bueno, no lo sé, pero creo que no. Las empresas de economía mixta, el sector cooperativo, ¿funciona? No funciona. Hay sector privado, no sé cuánto tenemos de sector informal en el país. Entonces, desde el punto de vista de análisis económico del derecho, aquí es donde hay que tocar. Nosotros los especialistas, esta es la investigación que hemos hecho. Y dicho esto, vamos rápidamente a presentarles, porque no se puede, son 400 y pico de páginas. No podemos presentarles el libro, pero les vamos a decir qué es lo que es más importante dentro. Baja donde pone el derecho ecuatoguineano de las sociedades mercantiles ante la OHADA. ¿Qué es lo que hemos hecho? Para saber qué es la OHADA y qué es lo que aporta, porque muchos hablan de OHADA como si fuese un fantasma. OHADA es derecho de sociedades, OHADA es derecho de cooperativas, es derecho de garantías. Primero hay que saber qué legislación existía antes de la OHADA. Y nos llevamos una enorme sorpresa, porque tampoco la conocemos. Cuando se hace una pequeña encuesta entre abogados, jueces, hacienda, comercio, ¿qué legislación? Supongamos que no se aplique OHADA. ¿Ustedes conocen qué legislación hay que aplicar? Tampoco conocemos la legislación anterior, que estaba basada en el Código de Comercio del 22 de agosto de 1885, para empezar, 1885. Y ese Código de Comercio, para no ir muy lejos, prohibía los pactos de accionistas. Imaginaos un país donde se prohíbe pactos de accionistas. Entonces, las sociedades no van a funcionar normalmente. Prohibía el pacto de accionistas, que veremos después,
que es un documento fuera de los estatutos, que a diferencia de los estatutos regula las relaciones entre socios o accionistas y es fundamental porque la sociedad es como un matrimonio. Cuando la gente se casa no quieren firmar ningún convenio matrimonial porque se quieren. Ahora cuando sale mal ya no hay forma de sentarse. Después del Código de Comercio de 1885, España empieza a hacer reformas en 1951, con la Ley de Sociedad Anónima de 1951. Y esa ley no es muy diferente del Código de Comercio, porque habla de lo que es una sociedad anónima, y muchas de las confusiones que tenemos todavía vienen de la ley de 1951. Por ejemplo, esa ley que os dice, hablando de los órganos, administración de la sociedad. El segundo órgano de la sociedad eran los administradores. El nombramiento de los administradores y la determinación de su número, cuando los estatutos establecen solamente el máximo y el mínimo, correspondía a la Junta General, la cual podía, además, en defecto de disposiciones estatutarias, fijar la garantía que los administradores debían prestar o relevarlos de esta prestación. Cuando la administración de la sociedad se confiaba conjuntamente a varias personas, estas constituían el Consejo de Administración. Significa que podía haber un Consejo de Administración con una persona, según la ley de 1951. Si cogen cómo se controlaban las sociedades, esto es muy curioso. La ley de 1951 tiene un artículo 108 que dice que el balance, la cuenta de personas y ganancias, la propuesta sobre distribución de los beneficios y la memoria deben ser sometidos al examen e informe de los accionistas censores de cuentas. Esto es lo que dice la ley de 1951. Son los mismos accionistas los que eran censores de cuentas. Entonces verán que la ley de 1951 es todo menos ley de sociedades. Y el que estudia esta ley en el siglo XXI puede parecer que viene de la luna. Porque decir que los auditores de cuentas tienen que ser los mismos accionistas, esto es lo que ocurría en la ley de 1951. Después de esta ley, en 53, se adopta la ley de sociedades limitadas, que también ha ayudado a crear muchos problemas todavía en la mente de los profesionales guineanos. La ley de 53 de sociedades limitadas prevé que una sociedad limitada puede tener un consejo de administración. Es como darle la cabeza de elefante a un ratón. Una pequeña empresa no puede tener un consejo de administración. ¿Por qué? Solo las dietas de sesiones van a comer todo el dinero que tienen. Por eso, lógicamente, cuando discutimos con nuestros colegas españoles, ¿cómo ustedes pueden poner consejo de administración a una basería? Todo el dinero que va a tener solo será para pagar las sesiones del consejo. Entonces, estos son algunos de los inconvenientes que tenía la legislación anterior. España la cambió mucho antes que nosotros y nosotros seguíamos aplicándola antes de la OHADA. Este es el primer estudio que hemos hecho para saber qué legislación se aplicaba antes y si esa legislación estaba adaptada al ejercicio de las actividades económicas en el siglo XXI. Después de acabar esa parte preliminar, el derecho ecuatoriano anterior, lo que quieren saber qué ventaja tiene OHADA. OHADA no es legislación ni de Guinea, ni de Camerún, ni de Francia. OHADA es UNCITRAL. UNCITRAL es CENUDMI en español. La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional elabora leyes modelos y esas leyes modelos son las que se integran en los estados. Si cogen, por eso cuando he hecho el estudio del derecho de sociedad de Francia, OHADA y España, es la misma legislación. Si cogen la ley española de sociedad de capital, cogen el Código de Comercio francés y cogen
el acto uniforme de derecho de sociedades mercantiles, salvo pequeña diferencia porque los españoles, nuestros parientes, son un poco testarudos, siguen manteniendo consejo de administración en su sociedad limitada, cuando no se justifica, porque tú no puedes tener 200 francos CFA y tener gasto de 10 millones, no puede ser. Entonces, ahora, ¿qué hacemos cuando llegamos a la OHADA? El acto uniforme mismo, ¿qué hay dentro? Vamos a ir rápidamente a la creación de la sociedad mercantil y hablando rápidamente de las innovaciones. A diferencia del acto uniforme de 97, el de 2014, como lo ha dicho Pablo, ha introducido herramientas de ingeniería jurídica. El derecho, la ingeniería jurídica, el análisis económico del derecho, es lo que mide la capacidad de un abogado del siglo XXI. Contrato de préstamo sindicado. El abogado es capaz de ayudar al banco a montar un expediente de crédito sindicado. La titulización de la que se habla, por ejemplo, nuestros abogados son capaces de acompañar el crédito, el pacto de accionistas. Por ejemplo, veremos la cláusula de bloqueo. Aparte de la ingeniería jurídica, tenemos la gobernabilidad de las sociedades mercantiles. ¿Nuestras sociedades están bien gobernadas? No. Si no están bien gobernadas, no pueden obtener beneficios. Hay sociedades que no se reúnen nunca. Ahora, no reunirse en junta es delito. Pero no la hacen. Hay muchas que no tienen ni contabilidad. Entonces, ¿cómo se toman decisiones informadas si no hay contabilidad, señor Mwakuku? Este es uno de los problemas que tenemos y que la OHADA intenta responder. Pero ahora, ¿qué es sociedad mercantil? ¿Y cuáles son los elementos que caracterizan la sociedad mercantil? El primer elemento es lo que llaman affectio societatis. La voluntad sincera de querer ser socio o accionista. Cuando los jueces y los profesionales quieren saber si hay sociedad, solo mira cómo se comportan los socios. Si los socios se pelean todo el tiempo, no hay affectio societatis, como se llama, no se puede traducir al español. Se dice en latín. Entonces, es el primer elemento que hay que mirar. La sociedad que se ha creado entre X y Y, ¿hay verdadera voluntad de ser socio o accionista? Si no hay voluntad, esa sociedad hay que liquidarla, porque no va a funcionar y va a crear problemas. Después está la puesta en común de aportaciones. Hay que aportar algo. Nosotros que somos abogados, llegan guineanos y dicen, yo soy accionista de Sogeco. Ahora, explícame cómo usted es accionista. No, cuando llegó el director, yo le acompañaba a hacer gestiones. Que me pague mi derecho de accionista. Entonces, cuando tú le dices que él no es accionista, porque tiene que haber aportado algo, y veremos después que el 90% de nuestras sociedades está mal constituida, lo vamos a ver después, porque no se ajustan a la ley. Después tenemos la participación en los beneficios y la contribución en las pérdidas. No se va a la sociedad simplemente para tener beneficios. Cuando hay pérdida también hay que asumir. Y una de las condiciones que se establece es la prohibición de cláusulas leoninas. No se puede atribuir beneficios a uno y pérdidas a otro. Yo he visto textos, sobre todo muchas empresas del sector petrolífero, lo ponen a los guineanos y lo firman. Usted no tendrá derecho a beneficios. Esto se llama prohibición de cláusulas leoninas. Y sabrán que leonina viene de león. Los que conocen la fábula de Esopo, la parte del león. Porque dicen que el león, con el ciervo y otros, se dicen, vamos a crear una sociedad porque somos todos iguales. Y los beneficios se van a repartir. Pues van y matan un animal. Lo dividen en 4 partes. Y el león se pone a repartir. Dice, yo cojo esa primera parte porque me llamo león. Los demás dicen que no hay problema. Después dice, también cojo esa segunda parte porque yo soy más fuerte. Coge esa parte
Esa tercera parte me corresponde porque yo soy el rey de la selva. Esta última, el que pueda pelear conmigo, que la coja. Así distribuye el león y es lo que llaman prohibición de cláusulas leoninas. Lo vemos aquí, parece broma, ¿eh? Nosotros que somos abogados, eso lo veo cuando alguien lleva a los funcionarios de viaje que hace con las dietas. Entonces se hace con la parte del león. Ahora, ¿cómo se identifica una sociedad? Tenemos un problema aquí. CCIBank es Banco de Guinea. Ahora sí, antes no. Hay criterios para saber cómo se atribuye la nacionalidad a una sociedad. Los jueces y fiscales deben tener cuidado. Tenemos el criterio de la incorporación en Estados Unidos. Basta ir a registrar la sociedad. Ya es americana. Y el ejército americano va a intervenir si la molestáis fuera de Estados Unidos. Tenemos el criterio de la sede social. Donde está la sede, se supone que está la sociedad. Y tenemos el criterio de control. Lo que controlan, si son ecuatoguineanos, la Sociedad Nacional Ecuatoguineana. Ahora tenemos un problema en nuestro país. ¿Qué ley y cómo se atribuye la nacionalidad de una empresa radicada en Guinea Ecuatorial? Tenemos dos leyes. La ley de pequeñas y medianas empresas, que parece privilegiar el criterio de control. Si la sociedad está controlada por extranjeros, la Dirección General, Consejo de Administración, generalmente es extranjera. La ley de inversiones habla un poco más del criterio de sede, pero también yo creo que es criterio de control. Entonces, si la Dirección General está en manos de extranjeros, la sociedad no es de Guinea Ecuatorial. Dirección General en manos de extranjeros y tienen la mayoría del capital social. Hay que tener cuidado con ciertas sociedades que no deben ser extranjeras porque pueden capturar al Estado. Dicho esto, vamos a ver algo que sí me preocupa. ¿Cómo se constituye una sociedad mercantil en Guinea? 97% de las sociedades son irregulares. No se construyen conforme a la ley, incluso conforme a la ley de 1951 o 53. Si se pregunta a los que aquí son socios de sociedades, ¿tienen título de propiedad de las acciones? No. Al igual que se tiene título de propiedad de un terreno, cuando se es socio accionista de una sociedad, hay un título que se entrega, que tienes en casa. Y cuando vas a vender tus acciones, es el que entregas al comprador. Pero como las sociedades se constituyen sin sujetarse a la ley, por eso uno va al juzgado y reclama dividendos. ¿Cómo prueba que es accionista? Yo aporté dinero y después del dinero que te dieron. ¿Y qué dice la ley? Tanto la española, la francesa como la OHADA, dicen que cuando se redactan los estatutos hay que redactar el boletín de suscripción. Se llama así. El título de propiedad de las acciones se llama boletín de suscripción. Cuando tú entregas dinero, aportas, te dan el boletín de suscripción que guardas. Es tu título de propiedad para decir que yo soy propietario de acciones en tal sociedad. Pero vemos a los jueces, uno se presenta con su buena cara y trae estatutos, porque su nombre está dentro, y le admiten como accionista. Esto no es posible. Si yo voy a falsificar estatuto, yo pongo también que soy mayoritario, entonces nuestros juzgados lo van a admitir. Entonces, los notarios, los registradores y los abogados deben poder redactar boletín de suscripción. Y Pablo lo ha dicho, ¿saben cómo se redacta? Primero tienen que saber que existe. Después hay una Junta General Constituyente
que tiene que reunirse para adoptar los primeros actos. La gente que hace, coge estatutos, los firma rápidamente, no sé cómo se legalizan. El acto siguiente es el depósito de fondos en una entidad bancaria. Otra formalidad que no existe es la siguiente: la declaración de regularidad y de conformidad o declaración notarial de suscripción y de desembolso. El notario tiene que certificar que todas las formalidades anteriores han sido realizadas conforme a la ley. Pero nuestros notarios no conocen derecho de sociedades. Y a veces cuando lees las escrituras públicas, te haces muchas preguntas. ¿Con qué seguridad jurídica viene un inversor a Guinea si él sabe que en Camerún hay boletín de suscripción, en Togo, en Gabón, pero en Guinea le entregan un estatuto, un papel, donde le dicen que ya tiene sociedad? Y al final está la formalidad de la publicidad. En derecho, la publicidad son los registros, es un término jurídico. Cuando los juristas hablan de publicidad, no es la televisión, sino hablan de registro. Lo que entra en el registro es la verdad para nosotros. Por eso si uno compra terreno no lo registra, y el que compra después lo registra, es el que tiene la verdad. Entonces, vamos a ver ahora rápido algo que también es muy importante, que aquí no se respeta, lo que llaman los convenios extraestatutarios. Cuando se crea la sociedad, una vez que se firman los estatutos, todo no acaba ahí. Los estatutos dicen qué tipo de sociedades, qué órganos tienen, cómo va a funcionar, pero los estatutos no hablan cuando un accionista va a insultar a otro. Esto no aparece en los estatutos. Las relaciones entre socios no se regulan en los estatutos, se regulan en los pactos de accionistas. Y la OAD ha introducido en 2014 un artículo 2.1 que habla del pacto de accionistas. Rápidamente, la página siguiente, la situación baja. La importancia, para resumir, lo hemos dicho antes, cuando van a surgir problemas, cuando los accionistas ya no van los socios no van a poder sentarse para hablar, si firmaron un pacto de accionistas, van a evitar lo que llaman la situación de bloqueo societario o deadlock. Ahí es donde los abogados deben tener cuidado, sobre todo cuando negocian en el extranjero si no conocen derecho de sociedades. La práctica ha generado mecanismos, cláusulas, que un abogado que no ha estudiado derecho de sociedades puede hacerse engañar. Hay lo que llaman la técnica del put option o call option, cuando se vende, pero también tenemos la ruleta rusa. Es una cláusula. Es como se pone algo en el sobre y se dice que el que salga es el que vende. Son cláusulas. Tenemos la ruleta rusa, el tiro mexicano, o dicen que en la ruleta rusa el socio A ofrecerá al socio B con carácter vinculante vender todas sus participaciones a un precio concreto fijado directamente por el socio A. En este caso, no sería necesaria la valoración por parte del experto independiente. Normalmente, cuando uno vende las acciones, bueno, hay un caso que conocemos, Leoncio y yo, cuando uno vende las acciones, tiene que pedir a un experto que sepa valorar la empresa, que le diga el precio. Pero puede ocurrir que en el momento en que firman el contrato, si su abogado no sabe lo que es la ruleta rusa, y muchos en Guinea no lo saben, le insertan una cláusula de ruleta rusa, firma el contrato y pide una valoración después. Le dice, no, había una ruleta rusa en tu contrato. Y como dicen, nemo auditur, nadie puede invocar su propia tropeza. Como aceptaste una ruleta rusa, que es una cláusula muy peligrosa, entonces usted no se puede quejar. Al igual que la ruleta rusa, tenemos el tiro mexicano. En relación con el tiro mexicano, el socio A
ofrecerá al socio B con carácter vinculante adquirir las participaciones del socio B a un precio concreto fijado directamente por el socio A. En ese caso, no sería necesaria la valoración por parte del experto independiente. Cuando vais a negociar acuerdos, no lleven a uno especialista. No sabe lo que es un tiro mexicano. No sabe lo que es una ruleta rusa. Entonces nos vamos a quejar después, pero si vamos a los tribunales, es una cláusula que hemos aceptado. Tenemos el tiro tejano. Tanto el socio A como el socio B entregan a un tercero independiente en sobre cerrado una valoración de la sociedad. El socio que emite la valoración más alta deberá adquirir la totalidad de las participaciones del otro socio al precio correspondiente a la valoración indicada. Y tenemos la cláusula andorrana. Entonces, cuando negocian el pacto de accionistas, deben tener mucho cuidado porque es donde los socios, aparte de los estatutos, siempre hay que hacer un pacto de accionistas. La cláusula de salida no se pone nunca en los estatutos. Cuando se quiere expulsar a uno, se pone un pacto de accionistas. Pero esto hay que ser jurista de negocio para saberlo. Aparte de los estatutos del pacto de accionistas, tenemos lo que llaman protocolo de acuerdo, que lo adoptan dos o varios socios que fijan las condiciones de su colaboración en el seno de la empresa común, sobre todo cuando se trata de dos sociedades que tienen una filial a 50-50. Y tenemos el reglamento interno que no suele ser objeto de publicación. Entonces, estos son los documentos básicos que debe tener cualquier otra empresa. Sabemos que en la práctica tiene que haber un reglamento interno del Consejo de Administración y si hay comités, por cada comité. ¿Cómo funciona una sociedad mercantil? No podemos hablar aquí, si no, nos tomaría mucho tiempo. Primero, OHADA no ha modificado solo en parte la tipología de sociedades mercantiles. Hay dos categorías de sociedades mercantiles, la de personas y la de capital. Las sociedades de personas generalmente son las que tienen responsabilidad ilimitada. Son las sociedades de personas y ahora solo reconoce la comanditaria simple, que tiene socios con responsabilidad limitada y socios con responsabilidad ilimitada. Estas sociedades no se recomiendan. Suelen ser sociedades familiares, donde la gente se quiere mucho porque hay solidaridad. Todo lo que se haga en esa sociedad por un socio, que son también los gerentes, lo pagan los demás de manera solidaria. Pero las sociedades de capital o de acciones son la sociedad limitada y la sociedad anónima, y ahora se ha añadido una otra que es la sociedad por acciones simplificada, que está más adaptada a los grupos de empresas. En el funcionamiento de la sociedad limitada es fácil. Tiene a la junta de socios y tiene al gerente. No hay que ponerle el consejo de administración porque cuando se inicia la actividad hay que empezar por una sociedad limitada. Con la actividad se hace grande, hay que ir a la sociedad anónima. Y tenemos dos categorías de sociedad anónimas. Una que tiene administrador general, cuando hay menos de 3 accionistas, se puede designar un administrador general. Pero tenemos también con consejo de administración. La de consejo de administración se divide en presidente, director general y en presidente del consejo de administración, director general. Cuando es presidente, director general, él asume la función de director y de presidente del consejo de administración. Y si es presidente del consejo de administración, no debe tener oficina. Es así, no lo digo yo, lo dice la ley. No debe tener oficina porque el director es el que asegura la gestión. Las decisiones colectivas son las juntas. Las juntas pueden ser ordinarias y extraordinarias. Es donde van los socios para que le rindan cuenta realmente de cómo ha funcionado la sociedad. Imaginaos que hay sociedades en Guinea que no celebran juntas durante 10 años. La mayoría de las públicas. ¿Cómo el Estado sabe cómo han trabajado con su dinero? Pues no hay juntas. He visto hasta uno decir que va a suprimir la junta y el consejo de administración.
porque mismo va a trabajar. Algo importante que contempla la OHADA, porque saben que, a diferencia de las cooperativas, en las cooperativas hay democracia. El principal instrumento democrático es la cooperativa, porque es un socio, un voto. En las sociedades de capital, no. El que pone dinero es el que manda. Pero hay que evitar que tome las decisiones en contra del interés de la sociedad. Por eso la OHADA, como muchas legislaciones, ha introducido lo que llaman abuso de mayoría, abuso de minoría y últimamente el abuso de igualdad. El abuso de mayoría es cuando la mayoría toma decisiones en su solo interés que no tienen nada que ver con el interés de la sociedad. Entonces, si se toma una decisión en una junta perjudicando a los accionistas minoritarios, ellos pueden ir a los juzgados para anular esa decisión porque no se ha tomado en el interés de la sociedad. Es lo que llaman abuso de mayoría. Pero también hay abuso de minoría, porque la minoría también puede abusar de una sociedad. No queriendo, cuando hay una mayoría cualificada, pueden decir que no van a la reunión solo para fastidiar a los demás. Entonces se ha consagrado el abuso de minoría. Y también es normal, hay abuso de igualdad. En materia de sociedades suele ser cuando las sociedades tienen socios con 50-50. Eso hay que evitarlo. Yo tengo 50 y tú tienes 50. Esta es una sociedad que va a fracasar. Porque el día que los dos van a tener problemas, ya no se hablan, no va a haber reunión. Entonces, uno va a abusar de su igualdad, sabiendo que se quiere tomar una decisión que es para el interés de la sociedad, el otro se va a frenar. Vamos a ir rápidamente lo que llaman los estados financieros de síntesis anual y afectación de resultados. Eso no es importante. Al final del ejercicio, ¿qué es lo que se espera de la sociedad? Generalmente, la sociedad va a rendir cuenta en junta, después del consejo de administración, a los accionistas. ¿Qué ha producido vuestra aportación? Primero, el Estado va a reclamar el 35% de impuestos de sociedades. Hay que ponerlo al lado. La reserva legal es 10%. Hay que ponerlo ahí para cuando lleguen las vacas flacas. Puede haber reservas facultativas y el 45% va a los dividendos. Entonces, si las empresas públicas de Guinea hubieran constituido reservas durante todos esos años, no estaríamos en crisis. Si hubieran pagado el 35% de impuestos de sociedades y el 45% de dividendos, no habría problemas. Y también, si hubieran constituido reservas facultativas, ahora estarían echando mano de las reservas sin necesidad de subvención. Porque cuando van a la subvención, sacan dinero y hay otros sectores que van a sufrir. Y esto para que vean la importancia de conocer el derecho de sociedades. Ahora, por la importancia, tenemos ya en Guinea el derecho penal societario, que OHADA ha introducido, pero con la dificultad de que se tiene que legislar una ley penal especial. Espero que en el Código Penal se introduzca para poder controlar mejor a los dirigentes de sociedades que abusan. Ahora tenemos delitos, pero no tenemos pena, porque OHADA en su artículo 5 del tratado dice que los estados tienen que prever las sanciones y OHADA prevé los delitos. Pero nosotros desde que empezó OHADA no tenemos ley penal de sociedades. Ahora, ¿cuáles son los delitos? La negociación irregular de acciones, el reparto de dividendos ficticios y publicación de estados financieros falsos, el delito de abuso de bienes sociales y del crédito de la sociedad, la no publicación de actos y documentos sociales, la aportación o cancelación de sucursal. Esto sí que es un fraude. Espero que lo del sector ahí, cuando lo digo, siempre me atacan. Hay un fraude, ¿por qué? En 97, el acto uniforme decía que las sucursales podían existir ad vitam aeternam como sucursal. Pero la sucursal no tiene personalidad jurídica propia. Por consiguiente, paga impuestos a través de la sociedad a la que pertenece. Lo que ocurre entonces es que la sociedad, como no están en Guinea,
son las que dicen que todo lo que la sucursal nos ha declarado. Entonces, OHADA, para evitarlo, en 2014 ha dicho que la sucursal solo tiene 4 años de existencia para que se convierta en sociedad de derecho ecuatoguineano, pero están aquí todas, burlándose bárbaramente de nosotros. 4 años. Hay sucursales que llevan 10, 15 años como sucursal, están sin pagar impuestos. ¿Cómo es que las administraciones no conocen la legislación aplicable a las sucursales? Están en fraude, ¿eh? Pricewaterhouse, la Deloitte, hasta las que asesoran a empresas, también están en fraude porque siguen siendo sucursales. Entonces, es porque no se conoce la legislación. No levantar actas de las juntas generales es un delito grave. Es indicio de blanqueo. Porque las actas de la junta son las que determinan qué impuestos hay que pagar, las reservas, los dividendos. Entonces, aquellas sociedades que llevan 10 años sin celebrar juntas, ¿qué hacen? Esto es un paraíso penal, porque nadie le va a castigar. Otra cosa importante que regula OHADA es el grupo de sociedades, que también trae mucho lío aquí. ¿Qué es un grupo de sociedades? Os dicen que el grupo de sociedades es un concepto económico y no jurídico. No tiene nada que ver con el derecho, porque el grupo de sociedades se basa en la noción de control. Una sociedad mayoritaria controla a las filiales donde tiene acciones de más de 50%. ¿Y cómo se trabaja en un grupo de sociedades? En un grupo de sociedades, la empresa se controla a través de las juntas y a través del consejo de administración. El accionista mayoritario, en la junta se vota por acciones. Yo tengo 80% de acciones, por ejemplo, en el caso de África 24 tiene 80% y Guinea 20%. Entonces, si Guinea no va a la reunión, ellos tienen 80%. Deciden. Y cuando comunican, nosotros nos enfadamos. Es la regla. Ahora, el consejo de administración, ahí es la mayoría de administradores. Pero ¿qué ocurre en el consejo de administración? El accionista mayoritario va a tener más administradores que los minoritarios. Por consiguiente, cuando un señor tiene un grupo de sociedades, controla la sociedad del grupo porque controla sus juntas y controla el consejo de administración. No hace falta que vaya a gritar ahí, porque las reglas están hechas. Por eso dicen que cada sociedad del grupo conserva su propia personalidad, pero tienen una sola fuente de decisión, porque la persona que ha puesto dinero en todas esas sociedades es el accionista mayoritario, es el que nombra a los miembros de los consejos de administración y a los directores generales. Entonces, si no le obedecen, esta es la forma que tiene él para sacarlas. Y concluyendo, vamos a hablar de lo que llaman la oficina de representación por enlace. Ya hemos hablado de sucursal. Cuando se inician negocios, no se recomienda abrir una sucursal, porque la sucursal cuesta dinero, porque después, si no obtienen los contratos, hay que cancelarla de registro. Ahora lo que se ha introducido es lo que llaman una oficina de representación por enlace. Entonces, el paso previo a aconsejar a los inversores es crear una oficina de representación y de enlace, que es la que va a hacer exploración. Si se obtienen negocios, ya se o crea una sucursal. Y la sucursal, cuando ya ha tardado 4 años, debe convertirse en sociedad de derecho ecuatoriano para pagar impuestos. El acto uniforme regula lo que llaman la reestructuración empresarial. Hemos oído hablar de reestructuración empresarial en la tele del Comité de Reestructuración. Legalmente, ¿qué es una reestructuración? Son las modificaciones estructurales de una empresa. La fusión, la escisión, la aportación de activos y la transformación. Por eso, cuando Pablo habla de ingeniería jurídica, hay que coger tijeras a veces para reestructurar una sociedad.
Si es una sociedad, si hay varias sociedades pequeñas, para que puedan tener peso en el mercado, se realiza una operación de fusión. Entonces, dos sociedades pequeñas se unen en una y se convierten en una grande. O lo contrario, la escisión. Se separa una sociedad que es enorme, como hacían la petrolera americana a principios del siglo, y se convierten en sociedades diferentes, o justamente coger una rama de actividad y crear una sociedad. Esto es lo que llaman operación de reestructuración. Porque si no se sabe reestructurar la sociedad, no se puede gobernar bien una sociedad y obtener beneficios. Y al final, si ven, solemos comparar, se compara a una persona jurídica con una persona física. Es lo mismo. Nosotros nos enseñaban que la persona física nace, crece, se reproduce y muere. La persona jurídica también nace. Si una persona física nace y no se la inscribe en el registro civil, no existe. Entonces, el nacimiento es registrar la sociedad. ¿Cómo crece la sociedad? Funcionando. La función de reproducción es lo que llaman modificación estructural. A través de la fusión, la escisión y la aportación parcial de activos o la transformación. Y ahora, para acabar, la muerte de la sociedad. ¿Cómo se prevé o cómo se mata a una sociedad? Hay dos muertes diferentes según legislaciones. No hablamos aquí de lo que llaman derecho concursal. Derecho concursal es lo que llaman procedimientos colectivos o tratamiento de empresas en crisis. Hay un acto uniforme, OHADA, como la ley concursal española, que os da la metodología para sanar una empresa en crisis. Se llama derecho concursal o procedimientos colectivos. ¿Cómo se sabe que una empresa está en crisis? Es fácil, lo que llaman cesación de pagos, y ahí es una noción contable. Cuando el activo disponible ya no puede ser frente al pasivo exigible. Esto es lo que llaman suspensión de pagos y es el principal indicador para saber que esta empresa hay que tratarla. Entonces, las empresas públicas, en vez de emplear los procedimientos colectivos de derecho concursal, han empleado el derecho de sociedades. El derecho de sociedades es para empresas no enfermas. Las empresas en crisis se llama derecho concursal o procedimientos colectivos y la ley os dice qué pasos hay que dar para liquidar o reflotar la empresa. Entonces, de eso no vamos a hablar hoy, es otro acto uniforme diferente. Aquí hablamos de cómo se previenen las dificultades de una sociedad. Cuando una sociedad normal empieza a tener dificultades, hay un procedimiento que llaman procedimiento de alerta. Los socios y los auditores deben alertar a la Dirección General y a los órganos sociales diciéndole que tenemos ya indicadores que esta sociedad no está yendo bien. Por consiguiente, hay que tratarla. Si el director no escucha, se convoca el Consejo de Administración para que tenga una sesión especial para decir que esta sociedad está teniendo dificultades, ya empieza a haber números rojos y hay que curarla. Si no se resuelve ahí, se va a lo que llaman administración provisional, que suele ser el paso anterior a la disolución y liquidación. Se nombra un administrador provisional para que sustituya a la Dirección General y a los órganos sociales y administra a la sociedad para sacarla de dificultad. No hay que confundir administración provisional y administrador ad hoc. Ha habido problemas cuando nosotros solicitamos un administrador ad hoc y la gente no supo qué era. Administrador ad hoc es cuando los órganos sociales ya no logran reunirse y la sociedad puede acabar disolviéndose con una sociedad todavía sana. Entonces, ¿qué ha previsto la ley de 2014? Se va al juez y el juez dice, don Moacucu, don Estanislao, se le nombra administrador ad hoc solo para convocar las juntas porque los socios no logran reunirse. Porque antes, ¿qué ocurría? Como no había previsión legal, la sociedad se moría. ¿Qué ocurre cuando muere una sociedad? Ya no hay empleo.
y una sociedad que se disuelve y se liquida en África, el salario de un africano, ¿a cuánta gente alimenta? Entonces, matar una sociedad es matar poblados enteros y familias enteras. Y cuando no funciona la administración provisional, se va a la disolución, y la disolución conlleva automáticamente la liquidación. La segunda parte del libro no hace falta hablar de ella, ya he hablado, es la parte especial. Esta es la parte general. La parte especial es cómo funciona la sociedad anónima, cada tipología de sociedades. Es la segunda parte del libro, con ejemplos prácticos. Lamento haber perdido mucho tiempo, pero esto es lo que se entiende por derecho de sociedades, y este es el principal instrumento de desarrollo de un país. Muchas gracias por vuestra participación, y Pablo y yo estamos por si tienen preguntas. Gracias. Sí, don Estanislao. Primero quiero... parece que no. Bueno, yo tengo una pregunta, y antes de hacerla, pues primero quiero felicitarles por este libro y por la presentación. Entonces voy a la pregunta, y es que, volviendo al tema, al preludio, de la ley fundamental, el artículo 28, que hace mención de los 4 sectores en los que está compuesto la economía, el sector público, el privado, el mixto y el cooperativo. Me quiero centrar en el público. Como sabe, uno de los criterios, los 10 criterios más 2 que utiliza el Banco Mundial para medir la facilidad de hacer los negocios en un país, sobre todo cuando se trata de una sociedad mixta, con un privado y el público, es los derechos de esos son minoritarios. Por eso me ha interesado escuchar la parte donde hablaba de abuso De mayoría. Entonces, el tiempo que se tarda en decidir, cuando hay un conflicto entre el socio mayoritario y el minoritario, el tiempo que se tarda en oír el caso, y que si el socio minoritario tiene razón, en recibir alguna compensación para que los tribunales puedan decidir el pago, que la bonificación se tiene que hacer al socio minoritario, me refiero cuando se trata del sector público. Cuando no funciona, como parece que intentó indicar, eso es un freno importante para atraer la inversión. Por eso quería que explicara mejor o más cuál es lo que justamente habla de la legislación OHADA con respecto al caso que acabo de la empresa pública. caso empresa pública mixta. Mixta, sí. La OHADA, el artículo 1 del Acto Uniforme de Sociedades, dice que cualquier sociedad mercantil, incluida aquella en la que el Estado o una persona jurídica de derecho público es socio, se rige por el Acto Uniforme de Derecho de Sociedades. Es lo que dice OHADA. Y para eso OHADA ha creado mecanismos como la inserción en los estatutos de una cláusula de arbitraje. Entonces, ahora se admite que en los estatutos se incluya una cláusula compromisoria en la que las partes aceptan que en caso de controversia no irán a los tribunales. El arbitraje es un poco más rápido, y se sabe que en todos los países, no solo en Guinea, existe lo que llaman nacionalismo judicial. Pero aparte de eso, también suele ser, don Estanislao, algo que nosotros ignoramos aquí. Depende de países. Los países que tienen un acuerdo de protección recíproca de inversiones
Los acuerdos de protección recíproca de inversiones para nosotros, lo que hacemos arbitraje, son muy peligrosos para nosotros, sobre todo si somos incumplidores. Cuando hay un acuerdo, lo tenemos con España, con Francia, con muchos países. ¿Qué significa ese acuerdo? Que en caso de que un nacional de ese país venga a Guinea y se le cause problema en la administración, él ya no necesita contrato, sino va directamente al arbitraje de inversiones. Entonces, estas son las garantías y el peligro que corremos cuando no cumplimos con los contratos. Porque si un inversor llega a un país y no hay garantía de retorno de la inversión, va a hablar y los demás van a tener miedo y es el principal freno a la inversión que tenemos. Pero yo sigo diciendo, como nosotros decimos en latín, nemo dat non habet. No se puede obligar a la gente a aplicar una ley que no conoce. El derecho de sociedades se estudia en muy poca facultad de derecho de los países hispanoparlantes. Es increíble. Estoy ahora con un investigador de la Universidad de Alcalá y de países de América Latina. Cuando estudian derecho de sociedades se limitan a las definiciones. Si tú les hablas de operación acordeón, por ejemplo, o les hablas de la compraventa de una sociedad mercantil, cuál es el procedimiento, cómo se monta, no te lo pueden decir porque se limitan a la definición de sociedad mercantil. Este es el manual que enseñamos en el máster, el manual que se ha publicado como libro, porque recoge de forma extensa cómo funciona una sociedad mercantil, cómo se crea, cómo se reestructura y cómo se liquida cuando hay que liquidarla. Pero el problema real del sector público es no conocen realmente las empresas públicas cuál es el funcionamiento de una sociedad mercantil. Lo digo por conocimiento de causa, porque he asesorado muchas, he estado en consejos de administraciones, y es ahí donde está el principal problema. Hemos organizado hace poco con GETESA, don Carlos Zezúa, el nuevo presidente del Consejo de Administración, me pidió qué podía hacer para empezar. Entonces le hicimos un taller sencillo, para decirle qué hace la Junta de Accionistas, qué hace el Consejo de Administración y qué hace la Dirección General. Había el auditor interno. Me dice el auditor interno de GETESA que no, sabe que yo no puedo hacer informe si no lo valida el director general. El auditor interno de GETESA. Él mismo no sabe qué es un auditor. Tenemos problemas, por ejemplo, con lo que llaman mandatarios sociales. Los directores generales no son trabajadores. Y los que ocupan un puesto de dirección no son trabajadores, se llaman mandatarios sociales y deben ser nombrados por el Consejo de Administración. ¿Dónde empieza la mala gobernabilidad de las empresas públicas? ¿Quién nombra a quién? Este es el problema. El director general no puede nombrar a un director financiero ni contratarle, ni a un director de recursos humanos. Son nombrados por el Consejo de Administración. ¿Por qué? Porque si el director general contrata al director financiero, el día que le va a decir que saquen dinero y él no quiera, le va a cesar. Por eso verá que puede haber 8 directores financieros en nuestra empresa pública cada año. El director de recursos humanos no puede ser contratado por el director general. Lo tiene que ser por el Consejo de Administración. Así, cuando Sergio Tomo va a traer a su novia para trabajar, el director de recursos humanos le va a decir, ella no tiene perfil, pero si yo soy el que le ha contratado y el que le nombra, yo le ceso fulminante. Y esta es la mala gobernabilidad que tienen nuestras empresas. Porque primero hay que saber quién tiene que nombrar. El personal de plantilla lo contrata y puede despedirlo el director general conforme a la ley. El personal de dirección, lo dice la ley laboral, el personal de dirección son mandatarios del Consejo de Administración porque son los encargados de aplicar la política definida por el Consejo de Administración. Por eso el director general no puede libremente despedir al director financiero porque se ha opuesto a él. Pero mientras no conocemos quién hace qué, es lo que le explicamos a los de GETESA y no lo entendían. ¿Por qué se prohíbe que el director nombre al director financiero?
El que nombra revoca. ¿Cómo tú nombras al director financiero y le puedes revocar en cualquier momento si se opone a ti? Por eso, OHADA, como la ley de España de Sociedad de Capital, han creado la gobernabilidad de las empresas. Para que una empresa sea bien gobernada, se tiene que saber qué hace la Junta de Accionistas, cuáles son las competencias del Consejo de Administración y cuáles son las competencias de la Dirección General. Yo he visto directores que dicen a un miembro del Consejo de Administración, te voy a cesar. Yo lo he visto, sí. Yo te voy a cesar. Entonces, imaginaos, a falta de gobernabilidad, la empresa no pueden tener resultados. Es la respuesta que puedo darle. Todo es en la gobernabilidad. Gracias. Felicito al doctor Sergio Esona Bosotomo por su brillante obra intelectual, y decir a otros profesionales como él, si pueden seguir, también pueden hacer lo mismo que está haciendo él. Y a nivel personal, le agradezco él al ser un hermano, un padre para mí, y es un orgullo de la familia. Bueno, muchas gracias. He tenido yo la oportunidad de estar en la presentación del libro del señor Sergio Bosotomo. No soy jurista ni contable, pero yo creo que es un libro que podrá servir tanto para los distintos investigadores y a toda la población en general. Estoy contento por el trabajo que ha hecho el doctor. Esto muestra la evolución de la ciencia jurídica en especial, ya que anteriormente veníamos utilizando las antiguas leyes, los antiguos manuales, y actualmente tenemos un nuevo manual de Derecho de Sociedades Mercantiles, Derecho OHADA Francia España, y este gesto es motivo de elogio para mí como abogado, y decirles a mis queridos colegas que el libro está ya en venta, pueden adquirirlo y profundizar sus trabajos y estudios. Muchas gracias. Ha sido muy interesante para gente que no entiende de derecho. Era una explicación casi fácil y todo el mundo podía comprender cómo y orientar, sobre todo a los empresarios. Agradecerle por el gran trabajo científico y jurídico que está haciendo a los colegas ecuatoguineanos. El libro que ves aquí ya nos sirve para aprender mejor lo que es el derecho de sociedades en la República de Guinea Ecuatorial. En principio porque como asesora jurídica sabemos las dificultades que encontramos con el tema de la legislación OHADA. Principalmente porque todos los actos uniformes están en francés, y para los que no entendemos o hablamos el francés es un problema. Entonces encontrarnos con un instrumento que nos facilita tener el contenido de estos actos en español es una buenísima oportunidad para profundizar nuestros conocimientos en cuanto a la OHADA.